En Lucas capítulo 18 y hoy estaremos tocando el verso 9 al verso 14. La predicación del día de hoy la he dividido en dos secciones, hermanos. Hoy estoy predicando la primera parte y la próxima semana, el próximo domingo, si Dios lo permite, estoy tocando la segunda parte de esta prédica. Hoy, pues aunque es un pasaje muy corto, tal vez estamos hablando de algunos 5 versículos o 6. Dentro de ellos creo que encontramos algunas enseñanzas. Hoy quiero hablar acerca de lo que aparece en pantalla. Aprendamos de los errores de otros. Voy a pedirles que tengan por ahí su Biblia abierta y me voy a permitir hacer una oración pidiendo a Dios su bendición para que Él nos guíe y podamos sacar algunas enseñanzas para nuestras vidas. Oramos. Padre bendito, gracias damos en estos momentos por esta oportunidad tan hermosa que nos da de poder meditar en su palabra. Gracias porque sabemos, Señor, que a través de ella usted bendice nuestras vidas y nos permite, Padre, encontrar enseñanza, Señor, nos permite encontrar algo para poder aplicarlo a nuestras vidas. Gracias por este pasaje tan especial, Señor, porque nos muestra dos actitudes diferentes. Una actitud, Señor, del fariseo, que hoy estaremos hablando de él, y la actitud, Señor, también de un publicano que se encontraba en ese momento orando en la historia que nuestro Señor Jesucristo narra a la gente de aquel entonces. Permita que hoy podamos sacar las enseñanzas de vida, Señor, y que podamos, Padre, ser prudentes para no cometer esos errores que este hombre cometió al estar orando, al estar frente a, pues a usted, Señor, que compartiendo lo que hacía, y encontramos algunos errores, Señor, que queremos evitar en nuestras vidas. Denos la capacidad para poder ubicarlos y poder eliminarlos de nuestra vida, Señor. De igual manera, Padre, pedimos, Padre, que usted bendiga nuestras vidas, abra nuestros corazones y nuestra mente. Yo le pido, Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, y que ésta sirva para edificar a su pueblo aquí presente. En Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén. Voy a invitarles, hermanos, a ir por ahí al pasaje. Hoy quiero tocar por ahí una prédica titulada Aprendamos de los errores de otros. Voy a hablar hoy solamente en particular acerca de este personaje que aparece aquí en la historia. Recordemos, no sé si tu Biblia dice lo mismo que tengo yo aquí enfrente, es la parábola del fariseo y el publicano. Cuando comprendemos, hermanos, que Jesús muestra una parábola, estamos hablando de que Él está inventando de alguna manera una historia. Las parábolas, toda parábola en la Biblia tiene una enseñanza. Esto lo he compartido, no tengo un pizarrón aquí para hacerlo, ¿no? Pero creo que más o menos la mayoría de los que aquí estamos atravesamos por secundaria, preparatoria y algunos universidad. Pero lo que es en secundaria y en preparatoria vimos por ahí algo que se llamaban parábolas. La parábola se supone que llega de un punto A a un punto B, pero no de forma lineal, sino la parábola es una curva que llega del mismo punto A al B, pero no de forma lineal, sino a través de una curva y aterriza en el mismo punto que es el B. Es decir, se narra una historia para poder sacar algunas enseñanzas de esa historia. No te la cuenta directa, no te da las enseñanzas directas, sino te narra una historia, y a través de ella el Señor Jesucristo buscaba que aquellos que le estaban escuchando en ese momento pudieran sacar algunas enseñanzas. Tú recuerdas que algunos le preguntan, ¿por qué enseñas por parábolas? Y el Señor les dijo, el que tenga oído para oír, oiga. En pocas palabras, el que comprenda, entiéndalo y vívalo. En pocas palabras, aquí encontramos una historia que nuestro Señor Jesucristo está narrando. Esta historia, hermanos, tiene que ver de alguna manera con dos personajes, que es un fariseo y un escriba. Mucha de la gente dice que nadie puede aprender en cabeza ajena, pero yo digo lo contrario. Creo que sí podemos hacerlo. La Biblia me gusta por algo, hermanos, también porque no esconde los errores de nadie. Es decir, la Biblia, aún de los más grandes hombres de Dios, en la mañana creo que mencionaba uno de estos, que fue David, y no esconde los errores que el rey David tiene, no esconde los errores de ningún personaje, porque creo que si los deja plasmados de alguna manera es para que tú y yo podamos evitar hacer algunos errores relacionados, con lo que estos personajes en algún momento hicieron. Y esta historia, hermanos, creo que habla de dos cosas, una negativa y una positiva. Hoy quiero ver la negativa, por lo tanto, por eso el título es enfático y dice ahí, aprendamos de los errores de otros. No te voy a compartir para que apliquemos estas cosas a nuestra vida, sino para evitar estas cosas en nuestra vida, que no podamos realizarlas o no las realicemos porque hemos aprendido de otros. Yo te voy a decir algo, ¿no? Este dicho que te mencionaba hace un momento, que nadie aprende en cabeza ajena, creo que no es realidad. Hay cosas que yo no hago porque he visto los errores que otras personas han cometido. Y muy seguramente yo he cometido también muchos errores, y los errores que yo he cometido han servido como enseñanza a la vida de otros, precisamente para no cometer los mismos errores que un servidor en algún momento pudo haber cometido. Hay muchas cosas que fallamos constantemente,
Y yo digo, vemos a alguien fallar, y cuando yo veo a alguien fallar, digo, no voy a hacer eso que esa persona está haciendo, porque no puedo hacerlo. Imagínate algo, ¿no? Suponiendo que tú estás en una lista, tal vez, o en una fila, para brincar de un lado A a un lado B, en medio hay por ahí un arroyo, y a lo mejor la persona más ágil está frente a nosotros, adelante en la fila, y esa persona agarra vuelo y se avienta y no alcanza a cruzar el arroyo que está o el agua, y cae dentro del agua. Te pregunto, ¿te aventarías tú? Yo no lo haría, sinceramente no lo haría, porque estoy aprendiendo que él, siendo más ágil que yo, más ligero que yo, no pudo llegar a algo que yo esperaba hacer o espero hacer. Prefiero mejor no intentarlo. Eso yo digo es aprender del error de alguien más, y se puede hacer. Bíblicamente creo que hay muchas cosas que Dios ha plasmado en la Escritura para que tú y yo podamos aprender de los errores de algunos personajes y no los vivamos, sino seamos conscientes y digamos, Señor, si a él le fue mal, si tú te desagradaste de lo que él hizo, entonces yo no quiero hacer lo mismo. Y es lo que estaremos viendo a través de la prédica. En esta ocasión, hermanos, encontramos, como te decía, a un fariseo teniendo algunos errores en su vida, y habla solamente de la oración. Ahora, hay muchas cosas que pudiéramos hablar de los fariseos. Hoy no me voy a concentrar en todo lo que pudiéramos hablar, solamente quiero ver esta parte de la historia, porque de los fariseos podemos hablar muchas cosas. Jesús los criticó en varias cuestiones por algunas cosas que ellos pedían y no hacían, por ser hipócritas, cuestiones como esas. Pero aquí realmente lo que está hablando son dos personajes simple y sencillamente en la comunión con Dios. Dos personas que estaban orando delante del Señor, y una oración siendo agradable delante de Dios y la otra una oración siendo desagradable por algunas actitudes que allí encontramos. Actitudes, hermanos, que me parece que podemos algunos otros estar viviendo en algún momento. Y si las vivimos, la intención es que podamos percibirlas, descubrirlas y eliminarlas de nuestra condición actual, es decir, no seguirlas manteniendo en nuestras vidas. Yo no sé si te ha tocado esto, pero ahí aparecen algunas cosas que cuando me doy a veces cuenta de mí mismo, me estoy dando cuenta de algo, que yo estoy fallando también, porque a veces me siento superior a otras personas cuando no debería de ser así, que siento que soy mejor que alguien más cuando no debería de tener este pensamiento, que siento que tal vez mi vida es más agradable a Dios por algunas cuestiones que hago. Y yo digo, debemos de entender algo. Si hay un punto de comparación, si hay alguien con quien podamos tal vez poder pararnos, es la palabra de Dios y Jesucristo. No puedo compararme con alguien diferente. Ahorita a través de la palabra o a través de la prédica estaré compartiendo parte de esas enseñanzas, hermanos. Entonces te voy a invitar a que vayamos a ver cuáles son los errores, tratando de poder evitarlos en nuestra propia vida, es decir, descubrir aquellos errores que están teniendo y no evitarlos para no vivirlos tú y yo. Es decir, no ser desagradables a Dios con ellos, sino poder tener vidas agradables a Dios. Sale, y si encontramos un error, podemos encontrar lo contrario a ello. Y de hecho, yo voy a estar hablando de las dos cosas, tanto del error como de lo contrario. El único personaje que hoy voy a ver se llama, no sabemos el nombre, pero sabemos qué era. Y nos dice que es un fariseo. El publicano no nos meteremos hoy con él. La próxima semana me meteré a ver algunas cuestiones sobre este personaje, pero hoy solamente voy a ver el fariseo. Entonces, en base a este pasaje, hermanos, por ahí aparece en la imagen, ¿no? un robot por ahí todo descompuesto. Tuvo por ahí un error, no sé qué sucedería, pero puedo decirte algo, ¿no? Cuando alguien estudia mecatrónica o cualquier tipo de estas cosas, cuando alguien comete un error al estar construyendo algo, la otra persona que le está mirando trata de evitar esos errores en su proyecto que tiene o en lo que está haciendo. Esto es simple y sencillamente lo que estoy tratando de ejemplificar en esta imagen. El error de alguien puede ayudarme para yo aprender y no cometer los mismos errores que la otra persona está cometiendo. Quiero ir a compartir contigo, en base a la Biblia, 3 cosas que podemos encontrar en el pasaje. La primera de ellas, hermanos, aparece en el verso número 9 y verso 14 del pasaje. El verso 9 completo y la segunda parte o el inciso B del versículo 14, me voy a permitir leerlo, y dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Y el verso 14 dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado. Hasta ahí quiero llegar solamente. La primera cosa que quiero compartir contigo aparece en pantalla y tiene que ver con la primera enseñanza, de forma, vuelvo a decir, negativa, para tratar de evitar este error, hermanos. Lo que aparece por ahí es una indebida soberbia. Número 1, una indebida soberbia. No sé qué te parece por él el personaje del fariseo, pero la Biblia es clara con ello y nos dice que por qué Jesús menciona esta parábola.
porque esta persona se sentía superior a los demás, es decir, había una soberbia bastante grande. Según el verso 9, dice que algunos confiaban mucho en sí mismo y se creían justos y menospreciaban a otros. Precisamente el fariseo es el personaje que se siente con esa soberbia para decir que es superior a los demás, y la Escritura nos dice que aquel que se enaltece, ¿qué hace Dios con él? Lo humilla. Porque algo que debemos de entender tanto desde el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la Biblia nos dice que Dios siempre ha rechazado la soberbia de las personas, y lamentablemente, hermanos, muchos creyentes somos soberbios a pesar de estar en Cristo. ¿Sabes? Este es uno de los pecados tal vez que muchos creyentes cometemos, creyendo que somos superiores a los demás en algún momento. Y eso se llama soberbia. Yo lo he aprendido aún de grandes maestros que he tenido, problemas que ellos han experimentado, y que en algún momento yo digo, creo que ese problema también es parte mío. Hay un pastor que conocemos que viene año con año a compartir con nosotros, que es el pastor Ricardo Garrett. Y Ricardo Garrett ha compartido en algunas de las experiencias que ha narrado que una de las peores situaciones que él experimentó era la soberbia. De hecho, cuando alguien conoce al hermano Garrett del día de hoy, al hermano Garrett cuando estaba como maestro en el Seminario Teológico Bautista Mexicano, encuentran una gran diferencia, porque ello encontramos a una persona con amor por las personas y sin la soberbia tal vez que antes tenía. Ahora no quiero hablar de Garrett, quiero hablar de nosotros, porque creo que muchos de nosotros podemos estar experimentando esto, hermanos, porque la soberbia es demasiado sutil en nuestras vidas. Quien experimenta soberbia es raro que pueda darse cuenta de la condición que está viviendo. Ahora, ¿cómo se manifiesta la soberbia? La Escritura nos dice que algunas de esas cuestiones es una persona que tiene excesiva confianza en sí mismo. Es decir, piensa en sí mismo, él cree que puede todo, él no necesita en algún sentido de Dios, o si va a Dios solamente es por mera práctica, pero no realmente a conciencia con el Señor. De hecho, este personaje lo podemos ver más adelante. Dice la Escritura, Reina Valera dice que a quién está orando. A sí mismo. ¿Sabes? O sea, según él se dirigía a Dios, pero realmente se estaba alabando a sí mismo. Ahorita lo voy a ver esto más adelante, pero lo que encontramos ahí es una soberbia, porque es una persona que está creyendo que él puede todo, hermanos, que él tiene las capacidades para hacer lo que puede hacer y se considera justo por lo que hace y no necesita, en pocas palabras, de Dios. No sé si puedes notar en la oración, pero él no hay por qué pedirle perdón a Dios, porque él creía que era justo. Y como él era justo, menospreciaba a aquellos que tal vez no tenían las condiciones que él tenía. Es decir, que si alguien no había nacido judío, lo menospreciaba. Si alguien no hacía lo mismo que él hacía, lo menospreciaba. Porque la soberbia le lleva a entender que él está por encima de las demás personas. Por eso la imagen, hermanos, que está en pantalla. No sé qué te parezca este personaje que está ahí, pero es alguien soberbio que está pisoteando a todo mundo. Bueno, el fariseo que aquí aparece es la actitud que él tenía. Se monta por encima de todos y es superior a todos, nadie le alcanza, en pocas palabras. La soberbia es un problema que algunos de nosotros podemos estar viviendo hoy en día. Esta oración, hermanos, es puesta como una historia por Jesús para cuidar nuestra actitud con la que vivimos día tras día. Ahora, yo entiendo que aquí mi labor no es juzgar a nadie, mi labor es ayudarte a identificar algunas cuestiones, porque yo tengo también que identificar mis cuestiones. Y en algunos momentos tengo que ser consciente que porque tenemos algunas capacidades que ni siquiera son nuestras, empezamos a confiar más en esas capacidades que en Dios. Es lo que está hablando aquí este personaje. La soberbia nos lleva a ello. Sí, este predica bien, pero yo estoy por encima de él. Este toca bien, pero yo estoy por encima de él. Y si yo no estoy, esto se cae, diríamos algunos tal vez, o dirían algunas personas. ¿Por qué razón? Porque encontramos esa soberbia donde creemos que somos indispensables. Y yo puedo decirte algo, la única persona indispensable, hermanos, no somos ni tú ni yo. ¿Sabes quién es? Dios. Él sí es indispensable. Yo puedo asegurarte algo. Un servidor que estoy como pastor en la iglesia, algún día dejaré de ser pastor de esta iglesia. Por muerte o por lo que sea, o porque Dios me lleve a otro lugar, no lo sé. Pero puedo asegurarte algo, como la iglesia lo sabe, la iglesia seguirá caminando, porque no depende de mí. Tal vez hoy tenemos buenos hermanos en la alabanza, pero si alguno de ellos o ellos no estuvieran, ¿sabes? Dios levantaría a alguien para estar ahí. El asunto no depende de nosotros. Tal vez hay buenos predicadores en la iglesia, buenos maestros, pero ninguno somos pieza indispensable en la obra de Dios. Que somos importantes, sí, somos
a veces útiles sí, pero no indispensables. Este personaje se creía autosuficiente y es lo que encontramos ahí. Ahora Jesús narra esta historia, hermanos, o hace esta historia, esta parábola, con la intención de bajarle los humos a las personas que pensaban de esta forma. Y lo que puedo decirte es que no solamente hay personas en la antigüedad pensando así. Podemos saber hoy en día personas que pensamos de esta forma. Y yo digo, ninguno estamos exentos de este pensamiento. Esta persona encontramos una soberbia, y por eso digo ahí, indebida, porque toda soberbia, hermanos, nada de ella es tolerada de parte de Dios, ninguna soberbia, porque la soberbia no debería de existir en el corazón del creyente. Lamentablemente está ahí porque tenemos que batallar como creyentes todavía, porque la maldad no ha sido quitada completamente de nuestra vida. Nuestra naturaleza pecaminosa sigue estando ahí, aunque luchamos contra ella en el poder del Espíritu Santo, pero se encuentra ahí. La soberbia nos hace pensar que somos mejores que las otras personas. No sé si podemos ver más adelante, pero hay otras oraciones también en la Biblia donde él dice, te doy gracias por no ser, y menciona algunos personajes, porque para ellos, hermanos, el ser judío estaba por encima de cualquier cosa. Todos los fariseos, se supone que el grupo de los fariseos eran judíos, y el linaje que ellos tenían se consideraban como superiores a cualquier otro. Había oraciones, hermanos, alguna de ellas la han escuchado ustedes y la he mencionado en el Talmud, que es un conjunto de cosas que pensaban. Una de las oraciones de los fariseos decían, te doy gracias Dios por no haber sido, y empezaban a hablar de gentil, por no haber sido un perro, por no haber sido mujer. Varias cuestiones estaban incluidos dentro de esta oración, porque ellos sentían que eran superiores a cualquiera. Y yo digo, ¿sabes qué, hermano? Cuando alguien tiene este pensamiento, Dios a veces permite que nuestra vida sea tocada para que entendamos cuál es nuestra condición. Ahora, si hay un pueblo que ha sido atacado y que entiende ahora su condición mejor, me parece que es el pueblo judío. Pues ha sido atacado por muchas razas, un pueblo que se consideró por mucho tiempo como superior, y yo digo, ellos deberían entender lo mismo que nosotros. Nadie somos mejor que nadie. Somos diferentes, sí, pero no somos mejores. Encontramos aquí la soberbia a estas personas, y yo puedo decirte algo. Dios, hermanos, da la espalda o cierra su oído a las personas que muestran soberbia en su vida. La Escritura nos dice en el verso 14, que es lo que estoy citando, que de las dos oraciones, ¿cuál fue escuchada? O bueno, te pongo, ¿cuál fue rechazada? La del fariseo, porque era un hombre que realmente no estaba buscando a Dios, estaba intentando elevarse a sí mismo, estaba intentando hablar de todo lo que él había hecho, lo que había conseguido y lo que era superior a cualquier persona. Y nuestro Señor Jesucristo al final en la enseñanza remata, él dice, te aseguro algo, que esta persona, su oración no llegó muy lejos, porque el que se enaltece Dios, lo humilla. Y por lo tanto lo que encontramos aquí es una indebida soberbia. Hay una segunda característica, hermanos, de este personaje que quiero tocar contigo. Aparece en el verso número 11. En el verso 11, la parte B dice de la siguiente manera, me voy a permitir leerlo, y dice así: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ahora te pregunto, hermanos, ¿a quién estaba orando? A sí mismo, porque a Dios realmente le estaba presumiendo a Dios quién era. O sea, no era una plática con Dios, era una presunción con Dios. Y le dice, mira Señor, te voy a decir quién soy. Y él dice, oraba a sí mismo. Reina Valera lo marca así, tal vez otras versiones no lo marcan de la misma forma. Estuve viendo por ahí, Dios habla hoy, estuve viendo en NBI, NTV sí marcan que la oración iba a Dios. Pero encontré un comentarista por ahí que decía que aunque la oración se supone que era Dios, solamente menciona el inicio a Dios, pero todo lo demás se está enfocando en sí mismo. Y no solamente en sí mismo, hermanos, sino él está haciendo una incorrecta comparación. Porque en su oración, hermanos, encontramos un contraste entre él y el publicano. Realmente en su oración le está diciendo a Dios, mira Señor, yo soy mejor que este que está en un lado. Porque yo no soy, y ojo con esto, hermanos, las características que está diciendo posiblemente eran correctas hacia la otra persona. No estamos hablando de que si eran correctas o incorrectas, ya estaremos hablando la próxima semana de esto. Pero él está teniendo un concepto adecuado, creo que de los demás, pero el problema sigue siendo su concepto sobre sí mismo. Su problema mayor no tiene que ver con el publicano, sino con él mismo.
Porque él comienza diciéndole, mira, Señor, te voy a decir quién soy yo, y empieza en el verso número 11 diciendo, Dios, te doy gracias porque no soy, o sea, yo no soy, ¿qué dice? Como otros. Dice el verso número 11, yo no soy como los otros hombres. Y la primera que pone es ladrón. Ahora te pregunto, ¿de qué se les acusaba a los publicanos, hermanos? De robar, de ser ladrones. O sea, es decir, vuelvo a decir, posiblemente estaba en lo correcto, los demás eran ladrones, pero él no tenía por qué compararse con él. Si recuerdas que los publicanos, algunos de ellos, de hecho, Zaqueo, cuando Dios le alcanza, él dice, si alguien he defraudado a alguien con algo, se lo devuelvo. 4 ocasiones porque los acusaban de robar, no tanto por robar, hermanos, sino porque le quitaban el impuesto al judío para dárselo al imperio romano. Y esto se les consideraba como ladrones a la patria, como traidores, a la patria, o como ladrones a su propia nación. Y él le dice, yo no soy como los demás hombres. Y quiéralo o no, las características que va a dar aquí, tiene que ver con estas personas, y al final remata diciendo el personaje, ¿no? Y lo que encontramos aquí dice no solamente ladrón, sino también hay gente que es injustos, adúlteros, ni como este publicano que cumple estos requisitos y posiblemente otras cosas más. Ahora, hay algo que me llama aquí la atención. Muchas personas, hermanos, somos igual a este fariseo, pues nos encanta compararnos con las demás personas. Y yo digo siempre que nos comparemos con alguien, estamos en un grave error. Porque el punto de comparación no son las personas, pero este hombre creía que su punto de comparación eran los demás. Ahora te pregunto, si te compararas espiritualmente con alguien para salir beneficiado, ¿a quién escogerías? Pues a cualquier otro, y de preferencia que no esté en el templo. Es decir, que no tenga las cualidades y características a lo mejor que nosotros tenemos. Y diríamos, te doy gracias como aquel que, por no ser como aquel que anda, y hablaríamos tal vez de borracho, hablaríamos de adúltero, hablaríamos de varias cuestiones, porque es el punto de comparación donde yo puedo salir beneficiado. ¿Sabes? Nos encanta compararnos en ello. Y me comparo con otra persona porque no soy tomador. Pero ¿qué tal soy de mentiroso? Y en eso no elijo al mejor, al menos mentiroso, sino elegiría al peor mentiroso para salir de todas maneras beneficiado. ¿Qué tal con el chisme? No elegiría al más chismoso de la iglesia o la más chismosa de la iglesia, sino al menos chismoso. No, elegiría al más. ¿Para qué? Para yo salir beneficiado. Y diría, gracias por no ser como aquella persona, porque aquella, mira, anda, me tiene estos problemas, se mete en esto y esto por andar chismosa. Gracias por no ser así, Señor. Yo digo, ojo con esto, hermano, si es poquito o es mucho, a final de cuentas, es lo mismo delante de Dios. Pues este hombre llamado el fariseo, porque no tenemos un nombre para él, empieza a hacer una comparación incorrecta o una incorrecta comparación con el otro personaje. Yo te pregunto, ¿iba a salir ganando? Claro que saldría ganando, hermanos, en esta comparación, porque el publicano no tenía el concepto de judío, ni asistía a las sinagogas tal vez como los judíos normales, porque esta gente era odiada. Si un fariseo un día entraba a una sinagoga, pues le iba como en feria, porque se encontraba ahí a todos los nacionalistas que eran los fariseos y los escribas, que podrían hasta apedrearlo por la profesión que tenía. De tal forma que cuando él se compara, no se va a comparar con alguien superior a él, sino con alguien inferior. Ahora, hermanos, quiero hacer aquí una aclaración, no importa si es superior, inferior o igual, el punto de comparación nunca serán las demás personas. Pero esto nos encanta a la mayoría de nosotros. Desde chiquitos, de hecho, es algo que traemos y se nos ayuda o se nos motiva mucho para hacer las comparaciones, y si soy mejor a no sé qué persona y hasta recibo premios por serlo. La realidad es que esto no cuenta delante de Dios. Lo malo de esto, hermano, es que siempre, te decía, siempre elegimos a alguien inferior para salir beneficiados. Este publicano tenía muchas deficiencias, pero el fariseo no podía ver las suyas propias. Hay otros pasajes de la Escritura que nos hablan acerca de ello, y nos dice por ahí que algunas personas eran capaces de ver la paja en el ojo ajeno, pero no eran capaces de ver la viga que ellos tenían enterrados en su propio. Ahora, esto es un superlativo para poder entender de lo que está hablando la Escritura. No quiere decir que trajeran ni la paja ni por ahí la viga. Lo que está hablando simple y sencillamente es algo pequeño a comparación de algo muy grande. Ahora, él veía los pecados de la otra persona, era un ladrón,
era un adúltero, era un traidor a la patria, pero no veía su propia soberbia, no veía su propia condición, no veía cómo se encontraba él en su independencia de Dios o en su separación de Dios, porque era algo natural y normal para muchos de ellos en ese momento. De hecho, es algo que se les acusaba bastante a los fariseos, de que se habían alejado demasiado de Dios a través de lo que ellos practicaban o vivían. Estaban muy lejos, muy retirados de Dios, y él no se da cuenta de eso, sino está viendo los problemas de alguien más, pero no percibiendo su propia condición. ¿Sabes? Lo que podemos entender en la Biblia es que si algún día nos hemos de comparar con alguien, hay dos comparaciones que siempre serán correctas. La comparación número uno sería con Jesucristo. Y yo digo, ahí sí realmente saldremos bien evaluados, hermanos. Quiero saber qué tan bien o qué tan mal estoy, me comparo con Jesucristo. Y yo pregunto, ¿crees que alguien le pueda ganar a Jesús? No, nadie. Entonces ahí realmente es el punto de comparación. Quiero saber si mi vida está bien delante de Dios, apegada a Dios, entonces me comparo con Jesús. Y yo entenderé ahí que siempre me falta relación con Dios. Quiero saber qué tan honesto o íntegro soy. No me comparo con alguien más, sino me comparo con Jesucristo. La Biblia nos dice por eso, puestos los ojos en Jesús, porque Él es la persona central en la cual encontramos nuestra mejor comparación, hermanos. Porque ahí el estándar es Cristo. De hecho, ese es el estándar para todo creyente. Se supone que el creyente ha sido diseñado para crecer y para llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Entonces, la estatura o el nivel que debemos de alcanzar es Jesús. Mira, te pongo esto de manera sencilla. No sé si tus hijos algún día lo hicieron o lo has visto esto. Pero tal vez hay niños que van y en la pared se ponen su rayita ahí. ¿Hasta dónde mide? Y el niño más chiquito, después de ellos el hermanito, trata de alcanzar aquel nivel. ¿Cierto o no cierto? Y me dice, ya falta tanto así para alcanzar a mi hermano. Pero cuando le falta tanto así, su hermano ya creció tanto así. Y sigue buscando la comparación para alcanzar el nivel de su hermano en estatura. Lo que está diciendo por ahí Efesios cuando habla acerca de Jesucristo, esta es la estatura que tú y yo debemos de alcanzar. Si hay un nivel que tú y yo podemos dar, es el nivel de Cristo. Y esa sería la mejor comparación que cualquiera de nosotros podría tener. Ahora, juntamente con ello, hermanos, no solamente Jesucristo, sino la segundo nivel de comparación o el mismo nivel sería la Escritura. Porque dice la Escritura que la Biblia es como un espejo en el cual nos podemos ver y podemos ver nuestra cara reflejada ahí, cómo estamos. Porque en ella Dios ha plasmado lo que busca para nuestras vidas. En ella Dios ha establecido lo que quiere para mí. Y sabes que ese es un problema porque muchos de los fariseos no estaban practicando algunas de estas cosas. Algunos de ellos se jactaban, ahorita lo estaré viendo, pero se jactaban de dar el diezmo, se jactaban de dar esto o aquello. Y Dios llega a un punto a través de Jesucristo que les dice, ya, olvídense de eso. Lo que yo busco, más que todo esto, es que ustedes tengan misericordia, que tengan algunas cuestiones que ellos habían olvidado. Cuestiones importantes que aparecen en el Antiguo y Nuevo Testamento que ellos tenían que haber vivido, pero se enfocaron más a otras cuestiones físicas, más que a otras cuestiones espirituales que ellos tenían que vivir. Y esto les lleva de alguna manera a perderse, y la Biblia nos dice que la Biblia es el mejor parámetro para cualquiera de nosotros. Queremos saber cómo ser agradables delante de Dios, la Biblia nos marca. Y cada vez que yo no alcanzo el nivel de la Biblia, quiere decir que estoy por debajo del nivel que debe de estar, no comparado con otro hermano. Aun cuando Pablo se pone el nivel o la vara alta, cuando él dice, sean imitadores de mí, no se queda ahí, sino que dice después, como yo soy de Cristo. Porque él sabía que la vara no era el mismo, él sabía que la vara era Cristo y a lo mejor él les llevaba ventaja, hermanos. Pero por mucha ventaja que les llevara, le faltaba todavía llegar al nivel. Y si él seguía creciendo en esa espiritualidad, en esa relación con Dios, en esa obediencia a Dios, la gente entonces podía seguir creciendo, tratar de alcanzar a Pablo, pero sobre todo alcanzar el nivel de Jesucristo. Y es lo que el pasaje me parece tendría que estar diciendo ahí. Jesús hace esto porque hace notar la comparación que él tiene con el fariseo. Y por eso digo, si algún día nos hemos de comparar con alguien, debe de ser Jesús o la Biblia. Fuera de ahí, cualquier parámetro que tú y yo elijamos, hermanos, es un parámetro incorrecto.
aunque tuvieras el mejor padre de familia, aunque tuvieras el mejor pastor del mundo, aunque tuvieras la mejor persona cercana a ti, el punto de comparación es Cristo. El punto de comparación es la palabra. Ese es el mejor punto. Ahora, tampoco eximo la responsabilidad que tenemos, hermanos, es decir, porque hay gente que dice, no, miren mis errores, mira a Cristo, yo puedo fallar. No. Esta parte creo que tenemos que ser sinceros con ello. No puedo evadir mi responsabilidad que estoy siendo ejemplo a los demás. Pero el punto de comparación siempre será Cristo. Voy a la tercera cosa, hermanos. Llevamos ahí dos que dijimos. Traté de ponerle con las primeras cosas que estoy tocando, ¿no? Y la primera de ellas decía indebida soberbia, la segunda incorrecta comparación y la tercera la encontramos en el verso número 12. Y el fariseo, hermanos, no solamente dice gracias por no ser como esto, sino va a presumir lo que él hacía. Y en el verso 12 encontramos parte de esas presunciones que él tiene. El verso número 11 dice que oraba consigo mismo. Y el verso 12 nos dice que empieza a presumir lo que él hacía. ¿Qué hacía? Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Ahora, esta parte es interesante. Porque los dos parámetros que él está poniendo están por encima de lo que la ley marcaba, hermanos. No sé si tú sabías esto, pero ahorita voy a compartir algo relacionado con esto. Y aquí encontramos el tercer punto. Una innecesaria presunción. Cuando hablamos de presunción, es decir, estamos siendo presumidos. Estoy presumiendo algunas cosas. Lo que él estaba presumiendo son algunas cosas que él estaba practicando. Para el judío, si podemos ver en Levítico, si quieren leer algún día Levítico, pueden leerlo. Y el judío estaba obligado a ayunar una vez al año y en algunas fiestas solemnes que la nación tenía. Este hombre no se quedó ahí. Es decir, si él podía ayunar a lo mejor al año, serían aproximadamente como unas de 13 a 15 ocasiones que él podía ayunar, según los ritos y las conformes que hablaba en Levítico sobre el ayuno. Pero este personaje, ¿cuántas veces ayunaba, hermanos? No 13 a 15, multiplica esto por un año. Se está aventando 2 por semana, más o menos serían aproximadamente 104 ocasiones. Aproximadamente, ¿eh? No es difícil conseguir por ahí el dato, porque son las 2 prédicas que doy cada domingo, entonces las multiplico nada más por mes y luego por los 12 meses, ¿no? Que serían como 104 prédicas, las que normalmente un pastor con 2 cultos el domingo tiene. Y él ayunaba 104 ocasiones al año. Te pregunto, ¿estaba en el nivel o estaba por encima de eso? Estaba por encima, ¿sabes? El problema no es si estaba por encima, el problema es que no tenía que andar presumiendo nada. ¿Sabes que algunos somos bien buenos para presumir? Más que para hablar de algunas cuestiones presumimos. Y decimos, no, si yo ya acabé ese nivel de discipulado. No, si yo ya leí toda la Biblia. No, si yo ya ofrendé y di para no sé qué cosa, y di a los niños, y di al orfanato, y cada vez que tengo doy para esto. Ahora, ¿qué estamos haciendo ahí, hermanos? Presumiendo algo que no deberíamos. Este personaje estaba hablando de una presunción. Muy posiblemente, a lo mejor los días de ayuno, estaba hablando de lunes y jueves, martes, lo que sea, los días que fuera, él estaba ayunando 2 veces por semana. ¿Era malo ayunar? No, no era malo ayunar. Lo malo era que estaba presumiendo algo que no tenía por qué presumir. Por eso pongo innecesaria presunción. La segunda cosa, él dice que daba diezmo ¿de qué? ¿De todo qué, hermanos? Lo que él ganaba. Ahora, esto es interesante porque el diezmo se supone que era directamente ¿sobre qué? Sobre la cosecha que se tenía. Es decir, si alguien sembraba algo, en base a lo que él sacaba, daba el diezmo y lo llevaba al alfolí. El alfolí no era como lo que nosotros tenemos, realmente era una bodega donde se almacenaba grano y todo lo demás. Eso era lo que era el alfolí en el Antiguo Testamento. Nosotros malentendemos esta parte, no hablamos del alfolí con algo que no debería de ser, pero ellos tenían el alfolí, que era un lugar donde el grano se metía, todo eso, y el judío estaba obligado, el que era parte de la nación judía estaba obligado a dar el 10% de lo que él percibía en base a las cosechas y lo que de alguna manera producía. Pero esta persona no se quedaba ahí, sino que daba un plus extra. No solamente diezmaba de lo que estaba produciendo, sino de todo lo que, ¿qué dice? Ganaba, hermanos. Eso está por encima de lo que debería de ser. ¿Sí me explico? Es decir, esta persona no está mal con lo que está haciendo. O sea, el dar más de lo que Dios te da, el dar más de lo que de alguna manera
podemos dar a Dios o estamos dando y dar más allá de eso, no está mal. El problema es presumirlo. Mucho se ha hablado acerca si el diezmo es vigente o no es vigente, y me temo pensar que muchos de los que hablan del diezmo no vigente es porque quieren dar menos del 10%, es la realidad. O sea, esa es la realidad. Vuelvo a decirte, quien habla acerca del diezmo, si existe o no existe, es porque muchos de ellos intentan dar por debajo del 10%. Hasta ahorita yo no me he topado a alguien que diga, el diezmo ya no está vigente, yo voy a dar el 30%, pastor. No lo he encontrado, hermanos, sinceramente. Pero sí he encontrado gente que me dice, pastor, yo creo que el diezmo no está vigente por esto y esto, entonces ya no estoy obligado a dar el 10%, sino voy a dar lo que yo quiera, un 5, un 4, un 3%. Usted es lo que quiera dar de alguna manera, usted no tiene que explicarme a mí, pero lo que puedo decirte es que a Dios se le da lo mejor. Y en donde estamos, que es el periodo de la gracia, hermanos, Dios el parámetro de Dios está por encima de lo que antes era, sinceramente, en todos los aspectos. Y las ofrendas que encontramos en el Nuevo Testamento, perdón que me salgo un poco de tema, pero las ofrendas que encontramos en el Nuevo Testamento están todas por encima del 10%. Todas. La viuda, ¿cuánto dio? El 100%. José de Arimatea, cuando vende la propiedad y la ofrenda a los apóstoles, ¿cuánto da? El 100%, hermanos, de la propiedad. ¿Recuerdas a aquel hombre llamado Ananías y Zafira? ¿Cuánto da? Solamente da una parte, pero esa parte estaba por encima del 10%. Por eso digo, si alguien dice el diezmo no existe, está bien, si tú quieres decir que no existe, pero da más allá de eso. Porque me parece que es lo que encuentro en el Nuevo Testamento, pero punto y aparte, él estaba dando algo que era superior al 10%, porque estaba obligado a dar el 10% de la cosecha, pero no de todo lo que ganaba, porque el diezmo, vuelvo a decir, era grano, estaba en especie, no era físico, hablando de ofrenda, perdón, de cantidad de dinero, sino de cantidad de producto. Y él dice, de lo que gano todavía de eso doy el 10%. Y yo digo, qué bien, pero el problema para este personaje, hermanos, no tiene que ver con lo que da. El fariseo empieza a alabarse a sí mismo, es el problema, o a presumir lo que hacía para Dios, pero lo está hablando a sí mismo. En la oración, creo que Reina Valera me parece que da el clavo cuando dice que esta persona estaba orando ¿a quién? A sí mismo. Porque yo no tengo que estarle presumiendo a Dios algo que Dios sabe que yo hago. O sea, si yo estoy ayunando, no tengo por qué andarle diciendo a Dios y enfrente de los demás, Señor, recuerda que yo estoy ayunando. ¿Tú crees que Dios no sabe que ayuno? ¿Tú crees que Dios no sabe que yo ofrendo y la cantidad que doy? Entonces, ¿para qué tengo que hacérsela ver? Por eso dice Reina Valera, no estaba orando a Dios, sino estaba orando a sí mismo, alabándose por las cosas que hacía. ¿Eran cosas malas? No, estaban por encima de lo que eran. Sí, ¿era malo? No, no era malo, pero el problema es que él mismo está haciendo una presunción de esas cosas. Dios ya había dicho, hermanos, que lo que hace tu mano derecha no lo sepa la izquierda. Y sabes, esto es imposible, pero lleva una intención, ¿no? O sea, esto es imposible, mi mano derecha no sabe lo que hace la izquierda, lleva una intencionalidad con ello, es una expresión que está utilizando para decir que lo que hagas, nadie más lo sepa, quédate con ello, y tú lo hiciste y gloria a Dios por ello. Si ves algún día a alguien necesitado en la iglesia y quieres ofrendar para que salga la condición, hazlo, pero no lo andemos presumiendo de yo di tanto y la hermana cuando estaba en este problema, yo fui con quien contribuí y di tanta cuestión. No, olvídate de eso. Dios ya lo sabe, no necesitamos por qué andarlo presumiendo. Imagínate aquí, ¿no? Un día que alguien se pare en un culto de oración y diga, yo quiero agradecer a Dios porque me permitió ayudar al hermano Pánfilo esta semana que tenía problemas y le di 10,000 pesos. O sea, no es un agradecimiento, hermano, es una presunción. Estoy presumiendo que yo le di. Y hasta haciendo sentir mal al hermano, ¿no? También de pasada, pero ese es punto de aparte. Pero estoy presumiendo algo que hice. Este hombre que es el fariseo está presumiendo lo que estaba haciendo. Y me parece que eso es incorrecto, porque Dios había dicho que lo que haga tu mano derecha no lo sepa la izquierda o viceversa. Muchos lamentablemente presumimos algunas cosas que hacemos o entregamos. Y yo digo lo siguiente, no deberíamos de hacerlo. Cuando lo hacemos de verdad, de corazón para el Señor, que hasta ahí se quede solamente. No vayamos más allá divulgando aquello que hacemos. Porque quien lo hace sabe lo que está esperando, el reconocimiento de la gente. Este personaje yo no sé qué esperaba. Si el reconocimiento de la gente, si presumir al fariseo que tenía en un lado, porque me parece que está hablando en voz alta para hacerle ver dónde estaba. Y hacerle ver que era superior a él y era mejor que él.
Y yo digo, esto no podemos hacerlo. Por eso hablo acerca de una innecesaria presunción. No necesitamos andar presumiendo a Dios nada, ni a la gente tampoco lo que hacemos o no hacemos. Los creyentes debemos ser humildes, hermanos, y nunca presumir lo que tenemos o hacemos para el Señor. Como un agradecimiento está bien, pero cuando ya eso lleva una presunción, me parece que no debería de estar en nuestras bocas o en nuestra mente. Y aquí yo creo que muchos tendríamos que acusarnos mismos. Yo mismo tendría que acusarme que hay cosas que a veces lamentablemente no lo hago con el afán que tengo que hacerlo, sino que lleva una jiribilla dentro de lo que estoy haciendo, como dirían por ahí, ¿no? Para que te digo, Pedro, para que escuches, Juan. Entonces, estamos haciendo este tipo de cuestiones, tratando de presumir algo. Y eso es una actitud, hermanos, incorrecta delante de Dios. Por eso creo que nuestro Señor Jesucristo lo hace notar. Y Él dice que esta oración que este hombre está levantando, una oración que tenía 3 cosas, dijimos: indebida soberbia, incorrecta comparación e innecesaria presunción. Dios dice esa oración, Dios la rechazó. Y la oración que Dios realmente acepta es la oración de un hombre que no conocemos el nombre, pero sabemos que era un publicano en esta parábola que Jesús está contando. Quiero llegar solamente hasta aquí, hermanos. Como pudiste ver, solamente noté o hablé sobre el personaje del fariseo. La próxima semana, no tengo cada título, pero sé de qué voy a predicar, que sería sobre el otro personaje. Y el otro personaje es el publicano. Él tiene algunas cualidades y características que creo que también tendríamos que aprender de forma positiva. Estos errores hay que evitarlos. Y lo que el publicano hace, hay que practicarlo o hay que vivir. Yo espero que esto pueda ayudarnos, hermano. No sé si algo toca tu vida, pero al estar yo preparando esto me di cuenta de algo. Que hay algunas cosas que yo debo trabajar, o Dios necesita trabajar en mí, o yo con Dios como sea, pero Dios tiene que mejorar algunas áreas donde es necesario trabajar en mi vida. No porque sea el peor, pero no soy perfecto. Y al estar analizando cada una de estas cuestiones, me doy cuenta que hay algunas cosas en mi vida que Dios dice deberían de no estar. Dios cuida de algunas de ellas porque no deberían de estar ahí. Esto es lo que buscamos con la prédica. Aprendamos de los errores de otros. El fariseo tenía varios errores y creo que hay que aprender de ellos, hermanos, para no cometer estos errores en nuestra vida. Oramos. Padre bendito, gracias damos, Señor, en estos momentos por esta oportunidad que nos da de meditar en su palabra. Permita, Señor, que podamos sacar provecho a nuestras vidas, Señor, y que lo que hemos escuchado, Señor, no lo echemos en saco roto. Cada uno de los que aquí estamos, Señor, tal vez estamos batallando o podemos estar batallando o podremos batallar en algún momento con algunas de estas áreas en nuestra vida. Queremos pedirle, Señor, que usted hable a nuestros corazones, hable a nuestras vidas y nos permita detectar, Señor, aquellos errores que estamos viviendo, que estamos cometiendo. Y tal vez si no los tenemos, que podamos detectar los errores en este personaje, como usted lo titula, Señor, que es el fariseo. Y que si en algún momento, Señor, hay algo que estamos viviendo así, podamos evitarlo, o seamos conscientes, Señor, para no llegar ni siquiera a vivirlo en algún momento de nuestra vida. Pedimos de su Espíritu Santo, Señor, para que Él nos ayude. Sabemos que Él está con nosotros, pero pedimos que nos ayude, Padre, a detectar aquellas áreas, Señor, de deficiencia en nosotros. Y como su palabra nos dice, que Él redarguye, que Él de alguna manera, Señor, nos hace ver los errores que tenemos. Pedimos, Señor, que Él pueda hacérnoslo ver y podamos trabajar en usted, Señor, para cambiar aquellas cosas que necesitamos cambiar en nuestra vida. En Cristo Jesús pedimos y agradecemos por todo esto. Amén. El Señor les bendiga.